señor director, ilustrísimos señores académicos, ilustrísimo señor alcalde de Ojos, José Emilio Palazón, el ilustrísimo señor director general de Patrimonio Cultural, José Francisco Lajara, estimados señores concejales, Pablo Baraquey Desmón, concejal de Patrimonio y Vivienda del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, querido Lorenzo Tomás, presidente de la Junta Municipal de Distrito del Centro Oeste de Murcia, señoras, señores, amigos y amigas. Decía Lao Tse que el agradecimiento es la memoria del corazón, y mis primeras palabras son de un profundo y emocionado agradecimiento por este nombramiento. Es un honor inmenso este que me hacen y le garantizo desde el más alto sentido del deber mi compromiso para apoyar y ponerme al servicio de esta insignia institución en el cumplimiento de los objetivos que me tienen encomendado. Quiero dedicar un recuerdo lleno de afecto y agradecimiento a todas las personas que he tenido la fortuna de conocer y tratar desde muy joven y que me han motivado y regalado su sabiduría, tiempo y esfuerzo cuando los he necesitado. Por todos ellos y ellas, mi recuerdo y afecto. Quiero expresar mi enorme gratitud a quienes han creído que puedo ser merecedor de acompañarlos en este camino como académico de número, en este solemne acto de mi ingreso en la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Resaca de Murcia. Mi gratitud a todos los miembros de esta institución por honrarme con su elección. Un nombramiento que, por otra parte, me ha llevado a ocupar la vacante del ilustrísimo señor don José García Martínez, periodista y escritor, que ahora, pese a seguir vinculada a la sección de las artes de la imagen y, por tanto, a las artes, y en el caso que nos ocupa hoy, está relacionada con el mundo de la museología y la salvaguarda del patrimonio cultural. Gracias también a los ilustrísimos señores Vicente Martínez Gadea, don Simón Ángel Rosperán y don Juan Martínez La por proponerme como académico de número. A mi querido profesor y ilustrísimo señor don Germán Ramallo Asensio por la respuesta al discurso de ingreso. A mi apreciada profesora, ilustrísima señora doña Mari Carmen Sánchez Rojas Fenor y al ilustrísimo señor don Juan Martínez La por haberme prestado y acompañarme en esta solemne entrada a esta tribuna. En un día como hoy, tan importante en mi vida, quiero dedicar un recuerdo emocionado a mi madre, ya fallecida. Seguro que si hoy pudiera estar aquí se sentiría feliz. A mi padre, a toda mi familia que nos acompaña en esta sala, a mi mujer, a quienes les debo lo que soy y lo que tengo. Sus valores y ejemplos me han acompañado siempre y estoy seguro de que se sienten igual de dichosos que un servidor. He querido que el tema elegido para la ocasión, como discurso de ingreso de esta Real Academia de Bellas Artes, sea el origen y nacimiento de la museología y museografía institucional en Murcia. Es decir, la gestación del Museo Provincial de Pintura y Escultura en 1864, antecedente del Museo de Bellas Artes y del Arqueológico de Murcia, fruto de una larga trayectoria. Desde su albores y fundación han transcurrido 160 años. Y lo que ha habido cambios en las sedes, en las colecciones, en la relación con instituciones y públicos. Y por otro lado se cumplen 180 años desde la creación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de Murcia en 1844. Este discurso da cuenta de esa historia originaria que nos ha permitido ser el museo que hoy somos. Nos centraremos en algunas cuestiones, elementos concretos relativos a su origen, el contenido y continente, como su paso por el Teatro de los Infantes o por el Salón de Armas del Contraste, así como la exposición de Bellas Artes y retrospectiva de arte suntuaria celebrada en 1868, de enorme trascendencia para la España del momento y que nos traslada a la apertura pública del Museo Provincial y a los primeros momentos y fondos de la institución. El escritor José Luis Borges expresa en su poema Cambridge: somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Es decir, encontrar una definición mejor de la memoria, recordar que una de las funciones esenciales de nuestro cerebro es comprobar también la fragilidad y lo erróneo y vulnerable de nuestra memoria. Uno de los cometidos principales de los museos es conservar memoria, y al igual que nuestro cerebro, no están exentas de errores, ya que guardamos múltiples fragmentos, a veces inconexos, y desde la investigación y la historia donde tratamos de realizar conexiones. Vayamos al origen de la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia, una institución clave en la identificación y puesta en valor del patrimonio artístico de nuestra región, y en el siglo XIX, en una época convulsa en la que reinaba una gran penuria económica
constante y provocada por una parte por la guerra de la independencia y por otra por la pérdida de casi todos los territorios de ultramar. En este contexto se aplican una serie de medidas como las desamortizaciones, especialmente la de Mendizábal de 1835 y 1836, junto a la de Madoz de 1855. Constituyen las dos desamortizaciones liberales más importantes. Los objetivos que se pretendía cumplir con las desamortizaciones no se realizaron. El Estado español no cubrió la deuda ni saneó el dinero perdido durante las guerras carlistas ni las hambrunas que padeció España durante ese periodo. Sin embargo, sí sirvió para que cambiara la estructura social española, es decir, las grandes propiedades pasaron de una mano a otra, bienes eclesiásticos y estatales se traspasaron a las manos de aristócratas y burgueses. Sin duda, las desamortizaciones provocaron el mayor desastre sufrido por el patrimonio cultural en nuestro país, quizás comparable a la invasión francesa, acentuando nuestro retroceso cultural respecto a Europa. En el caso de nuestra región, el segundo tercio del siglo XIX se caracterizó en el plano cultural por las nefastas consecuencias de la desamortización y sus efectos sobre los monumentos y antigüedades, cuyos graves riesgos de pérdida se manifestaron en la ciudad de Murcia. Aquí el destino más común de los edificios desamortizados fue su reutilización para otros fines, como el de los trinitarios transformados a cuartel y posteriormente el Colegio Público Andrés Vaquero y Museo Provincial, o los mercedarios como almacén o fábrica de la seda, y más tarde campus universitarios, o el Colegio de Teólogos de San Isidro, el Instituto de Segunda Enseñanza, donde hoy nos encontramos. O bien fueron derribados, como el de las Isabelas, dando lugar al Jardín de Santa Isabel, entre otros. En este contexto y planes surgen las primeras instituciones de protección al patrimonio. Emulando el modelo francés, se crearon las comisiones científico-artísticas en 1837 y las comisiones provinciales de monumentos históricos artísticos surgidas en 1844. Entre las competencias y obligaciones de las comisiones mencionadas, las más importantes se referían a las tareas de inventariar y catalogar el patrimonio histórico. En definitiva, se encargarían de salvaguardar el patrimonio de los monasterios suprimidos y de la creación de los museos y las bibliotecas provinciales. Lo importante para el caso que nos ocupa hoy es que los museos ya no solamente se concebían como depósitos de objetos desamortizados, ya que se prescribía poner mucho interés en la recolección y depósitos de objetos de índole arqueológica y artística. El trabajo realizado por la Comisión Provincial de Monumentos, en el caso de Murcia, no difería mucho de otras provincias, donde no se había abordado ningún inventario y recolección de objetos artísticos, sometidos al expolio producido por las desamortizaciones, y con toda la probabilidad la venta sin control de numerosas obras de arte, ya que comerciantes compraron y exportaron obras a otros países. También numerosos foráneos, en su mayoría diplomáticos, aprovecharon su estancia en Murcia, en España y en Murcia, para formar sus propias colecciones. Valga como ejemplo el escritor María José de Larra, que en 1835 alertaba de la presencia en España de compradores extranjeros que se aprovechaban del caos de las leyes promovidas por Mendizábal para adquirir bienes de mayoría no muy legítima, y percibió que las tierras desamortizadas a la Iglesia caían en manos de los terratenientes y no de los campesinos, y que en lugar de solucionar la crítica situación económica, en realidad se estaba contribuyendo a aumentar la injusticia y la desigualdad social. La Murcia del siglo XIX es eminentemente campesina, con pequeñas bases de la industrialización y minería, especialmente en Cartagena, Mazarrón y Águila, con avances significativos desde mediados del siglo XIX, como el ferrocarril, con la línea Cartagena-Madrid, una Murcia donde la población creció y se urbanizó, cambiando de una sociedad estamental a una sociedad de clase, de una ciudad conventual a una ciudad moderna. Son unos años de una importante trascendencia que correspondieron con uno de los momentos más florecientes de la ciudad, con la creación del Teatro de los Infantes, de su Instituto de Segunda Enseñanza, del intento fallido de consolidar la Universidad Libre, entre otros. Los grandes descubrimientos como el alumbrado eléctrico o la invención de las empresas rotativas se produce con una internacionalización acelerada de los conocimientos. Todos estos cambios hacen que la Murcia se desarrolle de forma histórica, artística, económica, social, mental y política, junto con el desarrollo de las comunicaciones y la circulación de libros y sobre todo de periódicos. Cambian de manera acelerada las condiciones de vida y las relaciones culturales. En la década de 1860, donde la Comisión Provincial de Monumentos de Murcia realiza su actividad, forman parte, entre ellos, los gobernadores provinciales, los señores Azcárate, Quiñones, Llagostera y Frau, los oficiales de la sección de fomento Hermenegildo Lumera o Leopoldo González, o los vinculados
Artes de Murcia, como los señores López Gilbert, Diego Manuel Molina, Zacarías Acosta, José Pascual Ibar, Francisco Volarín, Jerónimo Ross, Juan José Belmonte, Evelino López, Antonio Piquera, Francisco Martínez Meseguer, Juan Albacete Pilón, Joaquín Rubio, Federico Atienza, Juan Alcaraz, Manuel Estarico, etc. Años donde las atribuciones de las comisiones provinciales pasaron a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando. Es a partir de este momento, con la reforma del reglamento de la Comisión Provincial y su dependencia de la Academia, cuando se produjo una fase de auge en la conservación del patrimonio. En estos años se acuerda como objetivo principal la creación del Museo Provincial. Son años importantes en la gestación definitiva del museo, en la narración de los desvelos de un grupo de ilustrados en el mejor y el más preciso sentido de la palabra, que desarrollaron una sensibilidad hacia las huellas del pasado y que se empeñaron en su conservación, pese a las dificultades que implicaba la escasez de recursos humanos, la ausencia de medios materiales, la falta de apoyo en ocasiones de las propias autoridades para afrontar el cumplimiento de sus funciones. Dentro de los avatares de su gestación destaca el intento que se estaba desarrollando en paralelo con la Real Sociedad Económica Amigos del País de Murcia, que coincidía con los mismos deseos que la Comisión Provincial. En esta alianza, la Real Sociedad se apropia de las funciones de la Comisión y se presenta la solicitud de creación del Museo al Gobierno Civil en Murcia en febrero de 1864. Y la Comisión Provincial asume el papel encomendado por los Reales Decretos. Las negociaciones de ambas instituciones se rompieron y se demostró la autoridad de la Comisión sobre la Real Sociedad. En esta pugna por la creación del Museo Provincial sirvió para que la solicitud de la Comisión diera su fruto, dando lugar a la creación del Museo de Pintura y Escultura el 11 de abril de 1864, por Real Orden del Ministerio de Fomento, por la que Su Majestad la Reina Isabel II concedió su aprobación a tan patriótico pensamiento. Como edificio que acogiera el recién creado Museo Provincial, inicialmente se barajó la sede del edificio de San Leandro, pero este espacio se desechó por no cumplir los requisitos. En este momento tomó forma el Salón de Levante del Teatro de los Infantes, instalándose el 30 de junio el museo de forma provisional. En este contexto general surge, mediante el Real Orden del Ministerio de Fomento de 6 de julio de 1864, la sección de arqueología agregada al Museo Provincial de Pintura y Escultura, primordial para el posterior desarrollo del museo, adelantándose a las disposiciones generales del 20 de mayo de 1867, que se crea el Museo Arqueológico Nacional y los Museos Arqueológicos Provinciales. A lo largo de sus 160 años de historia, el Museo Provincial de Murcia tiene un continuo vaivén de denominaciones y estructuras jurídicas. En 1868 se denomina Museo Provincial Artístico y Arqueológico, 4 años después de la creación del Museo de Pintura y Escultura. En las actas de la época de la Comisión Provincial, además aparece referenciado con otras designaciones como Museo Provincial de Murcia, Museo de Antigüedades, este último en muchos casos a referirse a la arqueología, y por otro a lo artístico para la pintura, escultura y grabado. Las atribuciones y especializaciones de los trabajos quedaron compuestos de la siguiente forma. Los miembros de las comisiones provinciales propuestos por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se encargaron de todo lo relacionado con la conservación y protección de monumentos histórico-artísticos y el cuidado y acrecentamiento de los museos de pintura y escultura, mientras que los miembros de las comisiones provinciales propuestos por la Real Academia de la Historia hicieron lo propio con los descubrimientos de yacimientos arqueológicos y excavaciones arqueológicas y de los museos de antigüedades. El paso del Museo Provincial por el Teatro de los Infantes, el actual Teatro Romea, fue breve, ya que el espacio que ocupaba el museo se consideraba insuficiente. Apenas han pasado 2 años cuando en octubre de 1866 el Museo Provincial se traslada a la Sala de Armas del Contraste de la Seda, magnífico inmueble de principios del siglo XVII. En la entrada de la puerta de poniente del contraste, una lápida grabada rezaba Museo Provincial, Artístico y Arqueológico, de modo que aparecen las 2 denominaciones del museo, sus 2 secciones, Bellas Artes y Arqueología. Los avatares históricos, la desidia política hicieron que, de una forma asombrosa, el contraste de la seda fuese derribado a comienzos de los años 30 del pasado siglo, del siglo XX, rescatándose las 2 portadas que fueron trasladadas al actual complejo del Museo de Bellas Artes. El sentir popular siempre mostró cariño a esta noble construcción y dio lugar a una copla que dice así: 4 cosas hay en Murcia que no tiene el Escorial: catedral, torre, contraste y palacio episcopal. En esta década la actividad de la comisión es excelente. Se realizan informes, recepciones y recogidas de objetos de diversa índole.
El museo no tenía propiamente la figura de conservador de obras artísticas y de antigüedades. A principios de 1860 sobresalen importantes figuras, los señores Federico Atienza, Juan Antonio Alcázar, Juan Albacete Hilón, el arquitecto Juan José Bermonte, o el pintor José Pascual Iván, encargados de la realización de informes en las distintas secciones de arqueología y arquitectura, pintura y escultura, archivo y biblioteca. El primer conservador y restaurador nombrado para ello que realiza estas labores fue el pintor don Juan Albacete Hilón, nombrado a partir de 1873. En estos años destacan los informes enviados a la Real Academia de San Fernando sobre la situación del patrimonio histórico y de los interesantes hallazgos arqueológicos en la Serreta de Mazarrón o en la Villa Romana de los Cantos en Bulla. La finalidad de la comisión seguía el razonamiento de que el propio Museo Provincial era la propia protección del patrimonio con la congregación de los máximos objetos arqueológicos y artísticos, así como reunir las obras más importantes de los autores relacionados con Murcia del pasado y contemporáneo. De estos primeros años del Museo Provincial, poco se conoce del discurso museológico y museográfico que define el significado de cualquier institución museística. Las colecciones se caracterizaban por su ecléctica mezcla de pintura, escultura, dibujo, grabado y arqueología, que colmatarían las paredes de algunas peanas para las esculturas, vitrinas para los objetos arqueológicos más pequeños. Cualquier espacio libre en la pared o en el gran salón de armas estaría ocupado. De ahí la urgencia, desde la década de 1870, el poder encontrar un edificio donde reunir y mostrar las colecciones de forma ordenada y pormenorizada, además de contar con almacenes y resto de dependencias necesarias como salas de junta, archivo y biblioteca. Esto se hizo realidad en el nuevo emplazamiento construido y diseñado ex novo para el Museo Provincial, obra del arquitecto don Pedro Cerdán, en el solar del antiguo Convento de la Trinidad, edificio emblemático que hizo que el museo fuese conocido popularmente y denominado en las primeras décadas del siglo XX como Museo de la Trinidad en recuerdo de desaparecido convento. En 1867 destaca el intento fallido del Museo de Antigüedades Cristianas, partiendo del modelo de Barcelona de la Capilla Real de Santa Águeda. En el caso de Murcia, desde la comisión se planteó que el lugar idóneo era la iglesia de San Esteban, la antigua iglesia de la Compañía, por reunir una serie de condiciones y de espacios. Desgraciadamente, esta iniciativa no tomó cuerpo, ya que fue rechazada por el obispo de la diócesis. Sin duda, de haberse realizado en el Museo de Antigüedades Cristianas, una gran parte del patrimonio asociado a los edificios desamortizados estarían conservados. Por otro lado, se tiene constancia documental que desde la Comisión Provincial se pide en 1869 al Consistorio de Cartagena que se valore la idea de abrir un museo en la localidad para exponer los objetos que van apareciendo en la ciudad portuaria, de forma especial los restos arqueológicos, muebles procedentes del Castillo de la Concepción. La exposición de Bellas Artes y retrospectiva de arte suntuaria de 1868 es de enorme importancia y debemos situarla junto a otro acontecimiento en el contexto de las exposiciones nacionales e universales. Para Murcia, la exposición constituye una muestra paradigmática dentro de la historia del Museo Provincial de Murcia y la región. En ella participaron las distintas instituciones públicas y privadas, como la Comisión Provincial de Monumentos, la Diputación Provincial de Murcia o la Real Sociedad Económica Amigos del País de la Ciudad, así como numerosos coleccionistas privados y personas ilustres y artistas. Dispusieron para la exposición obras catalogadas como de pintura, escultura, restos arqueológicos, dibujos, grabados, armas, manuscritos, tejidos, minerales, fósiles, monedas, medallas, etc. Se recogieron en un catálogo de inventario de 72 páginas y que dan la razón de 2.344 referencias y de objetos y obras presentes en el evento. En la introducción del catálogo, cuya autoría se le atribuye al eximio don Javier Fuentes y Ponte, madrileño de nacimiento y murciano de adopción, se remarca la importancia de las exposiciones retrospectivas, que son una necesidad en los tiempos modernos. Hacen un tributo de admiración por las generaciones presentes y a las pasadas. En el prólogo remarca la intención de la exposición es a beneficio del monumento y a gloria de los artistas murcianos célebres, que se situó en la Plaza de Chacón, hoy conocida como Plaza de Santa Isabel. El proyecto de monumento fue idea y diseño del señor Fuentes, ingeniero técnico de obras públicas, que destacó en multitud de campos en temas religiosos, históricos y arqueológicos. En 1869 fue concluido el monumento, con su dedicatoria a la memoria de los artistas murcianos de diversas disciplinas que habrían destacado en el panorama cultural. Los nombres propuestos para las lápidas no estuvieron exentos de cierta polémica por la omisión de algunas figuras, si bien, sin lugar a dudas, constituye el primer monumento dedicado a las personalidades del ámbito cultural y artístico de Murcia.
Vaya por todos ellos nuestro más sentido agradecimiento. Una cuestión importante fue el poder ordenar y clasificar y organizar el discurso expositivo de la magna exposición para darle una coherencia temática. Más si cabe por el gran número de obras y objetos datados desde la prehistoria hasta el siglo XIX. La muestra se clasificó por expositores, es decir, por prestadores, con las numeraciones referidas en el catálogo que servían de consulta y las áreas temáticas y o grupos, especialmente las de pintura y escultura, que estaban conectadas a través de un discurso científico que potenció su más amplio significado cultural sobre el tradicional enfoque histórico-artístico, quedando compuesto el catálogo y el discurso de la muestra por 16 grupos. Las bellas artes compuestas por pintura, escultura y arquitectura. El grupo de las artes suntuarias dispuestas por carpintería, muebles, metalistería, cerámica, indumentaria, manuscritos, restos arqueológicos, panoplia y instrumentos musicales. Otro grupo especialmente compuesto por alhajas de culto, ropa de iglesia, pintura y escultura contemporánea y fotografía de monumentos y obras musicales de todos los géneros. En general, la clasificación realizada en la muestra de 1868 de Murcia deriva sin duda de su precedente de Barcelona de 1867, de la influencia de los criterios marcados por la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, siendo las artes en cuestión la arquitectura, la escultura y la pintura. La exposición de Murcia influyeron de forma significativa los grupos contemporáneos que le proporcionaban una novedad extra y moderna desde el punto de vista de comprender el arte desde la antigüedad a nuestros días. De ahí que la clasificación responda a criterios de las bellas artes, es decir, a la expresión de las formas empleadas, sin olvidar el carácter retrospectivo de la muestra unido a la importancia del valor histórico, artístico y arqueológico. Basándonos en las descripciones aparecidas en la prensa, la muestra ocasionaría un gran impacto en los visitantes. Podemos ponernos en la piel del mismo, del curioso, al encontrarse ante la puerta de la Comisión Provincial de Monumentos y del Museo Provincial Artístico y Arqueológico. Atravesar la entrada representaba estar dispuesto a explorar nuestra memoria y en general para gran parte del público lo desconocido. Sin duda la Murcia decimonónica, la invitación a cruzar esa puerta era un peregrinaje hacia un lugar extraordinario, lleno de impactante belleza e historia, como un viaje a través de los tiempos. Una vez pasado el umbral del acceso se progresaba a través de unas escaleras en las que se encontraban unos cuadros pertenecientes a la colección del museo. Al llegar al primer piso se ingresaba en el primer salón, donde estaban colocados los grabados, dibujos y arquitectura y alhajas de plata como bordados modernos. De ahí se accedía al gran salón principal, es decir, la sala de armas, el cual se pasaba a través de la puerta de la casa célebre de Marichaves, el salón que medía 27 metros y medio de largo por 10 de ancho por 6 metros de altura. En su frente mayor estaban colocadas las pinturas, los dos testeros, en uno cubren las pinturas murales de Villace y otros cuadros modernos, en el otro los trajes, las armas y algunos muebles. En la pared que corresponde a la fachada estaban las cerámicas, libros, porcelanas, muebles y entre otros. Los pilares estuvieron cubiertos de cuadros pequeños y entre ellos se colocaron esculturas, muebles y alhajas de ceremonia de vestir. La exposición reunió elementos loables para la época. Las alhajas y los objetos pequeños estuvieron resguardados como las monedas en estanterías acristaladas, del mismo modo que los manuscritos y los libros. Añadido a estas medidas de preservación, contó con la presencia de agentes de la Guardia Civil, tanto en la entrada como en los salones. De las colecciones expuestas, el coleccionismo privado representó el 91,7%. En gran parte los prestadores estaban relacionados con la Comisión Provincial. La parte pública representó el 8,3%. Destaca la aportación de la Comisión, como las obras procedentes del Museo Provincial, con 129 objetos, más las 12 obras depositadas por la Diputación Provincial, en su mayoría pintura contemporánea de los pensionados. Las contribuciones significativas por la parte de la Casa de la Misericordia, el Hospital Provincial, el Ayuntamiento de Murcia y la Real Sociedad Económica Amigos del País. Se concedieron premios y recompensas para cada uno de los grupos. La Paz de Murcia, el 16 de octubre de 1868, se hace eco de todos los premiados en todas las categorías, en relación a los premios especiales del Grupo 12, que reunía pintura contemporánea. La medalla de oro se le concedió a José Pascual Ibar para el techo del Teatro de los Infantes, el proyecto de retablo mayor de la Catedral de Murcia, que compartió con Luis Ruiz Pérez por el cuadro Una Posada, con Germán Hernández Amores por La Virgen en el Desierto o con Domingo Valdivieso por Ausencia, entre otros.
Razonamos que el señor Fuentes tuvo que mediar para sacar adelante el proyecto de la exposición y, por ende, el del Monumento de Artistas Célebres Murcianos. De ahí que le dio a todos los sectores la posibilidad de crear concurrencia, que otorgan valor para que quedaran satisfechas, es decir, donde todas las partes ganasen. Y profeso que el señor Fuentes, pese a su murcianía de adopción y reticencia de una parte social, tuvo la habilidad de esquivar los puyazos, la paciencia propia del santo Job, así como la astucia de Maquiavelo para conectar las partes desavenidas de la corporación y así resignificar los puntos en común, lo que les unía en pos de un consenso. A todo esto se unió la cualidad de expandir el pastel de forma creativa, de modo que todas las partes tuvieron sus intereses particulares cubiertos, donde las mismas compartieron un provecho general, de sacar adelante la apertura pública del Museo Provincial, de la muestra del contraste y, en consecuencia, el monumento. Quizás el señor Fuentes encontró en pocos años esa esencia de la murcianía, que es salvaguardarla y promocionarla, que está en las pequeñas cosas de nuestra tierra, disfrutando, como es debido, de la magia de la Murcia del último tercio del siglo XIX, que se puede hallar en la esquina de la ciudad, de cualquier rincón de la ciudad, que tantos foráneos han sabido ver en nuestro terruño. Como el poeta Jorge Guillén, que decía: lo importante es que Murcia me gusta, ciudad clara de colores, caliente, de piedras tostadas, de color de cacahuete tostada, y notas deliciosas de luz, las calles estrechas y sin aceras, las veredicas del cielo, las tiendas de los artesanos, el esparto, la cuerda, y ahora el crepúsculo, una luz maravillosa. La exposición de Bellas Artes y retrospectiva de arte suntuaria constituye un evento significativo para la España del momento, por lo precoz de la misma. Supuso la primera revisión en parte del patrimonio artístico mueble conservado en Murcia, tanto en lo referente a las colecciones públicas como privadas. La publicación del catálogo se debe ser considerada fundamental para la historiografía del arte de la región de Murcia. En el caso murciano constituye una primera recopilación de las obras del museo en sus diversas secciones de pintura, escultura, dibujo, grabado, arte suntuaria y arqueología, y etc., con 139 piezas significativas. Es la primera publicación de obras con una vertiente crítica que está basada en investigaciones meticulosas, ya que pone a disposición la información sobre las pinturas, objetos y artefactos de la colección del museo. En el discurso inaugural de apertura pública del Museo Provincial Artístico y Arqueológico, en la exposición realizada en el contraste, Juan José Belmonte indica que se exponía una selección de objetos del museo elegidos por su mérito artístico y arqueológico, dejando a la espera otros pendientes de clasificación y estudio. Asimismo, pormenorizó los esfuerzos y logros que se venían haciendo, destacando las mejoras de conservación en el edificio, iluminación, sistemas expositivos que se habían realizado para el museo y, por ende, para la exposición retrospectiva, palabras relativas a la importancia y esfuerzos que se estaban realizando desde la Comisión Provincial. La inauguración de la exposición se realizó de forma ceremonial el 30 de agosto, prueba de la trascendencia que desde el ámbito político y desde las corporaciones se daba al acto de la apertura de la exposición y a las instalaciones del Museo Provincial, donde se constata ampliamente el impulso de una dinámica ceremonial, sujeta a una planificación muy precisa, valorándose como una dimensión relevante de la práctica gubernativa, planificada hasta sus más mínimos detalles y publicada en la prensa de la época. Los asistentes se agruparon en el salón de sesiones de la Casa Consistorial de Murcia a las 8 de la mañana, donde la comitiva presidida por el señor gobernador comenzó el recorrido por las calles hasta llegar al Museo Provincial. La marcha estuvo compuesta por las corporaciones colaboradoras de la muestra, funcionarios e invitados ilustres, a modo de cortejo presidido de un piquete de la Guardia Civil, banda municipal de música, los alumnos de las clases superiores de dibujo de la Real Sociedad. Retornando a la exposición de 1868, la importancia de este tipo de manifestaciones radica en varios aspectos. La importancia de este tipo de manifestaciones radica en varios aspectos. El siglo XIX fue un momento importante para el coleccionismo público. En este desempeño de mecenazgo público y privado nos ayuda a indagar no solo en la formación y en la dispersión de su galería y colecciones, sino también en el significado del contenido y los elementos críticos de él. La exposición del contraste se concibió como un medio con el que se pretendía poner de relieve los logros alcanzados en los siglos anteriores, rindiendo tributo a los artistas locales y nacionales más destacados, contemporáneos y pasados, junto con piezas de arte antiguo y retrospectivo que constituyen el grueso de lo presentado.
La mayoría de lo expuesto trató de representar una completa evolución histórica de las artes, incluido un estilo con escasa presencia en Murcia, como es el estilo gótico, o tan alejado como el románico. La abundancia de piezas arqueológicas desde la prehistoria hasta la época medieval, teniendo una importante resignificación el periodo romano. Entre otras piezas, el Hércules Marmóreo de los siglos II y III después de Cristo, procedente de Yecla, o los 3 Magallanes en la calle Cuerno, o la escultura de la Pudicitia, todas estas procedentes de Cartagena, o las esculturas de Busto Redondo conocidas como los Genios de Mazarrón, entre otras, actualmente forman parte de las colecciones del Museo Arqueológico de Murcia. La sección de pintura de la muestra es de enorme interés por la evolución de épocas y la presencia de las diversas técnicas y los distintos soportes. El conjunto de obras presentadas en la muestra debió resultar inesperado para el visitante de Murcia, de la Murcia decimonónica. Es también el momento de un coleccionismo importante, con atribuciones notables a artistas diversos como Rivera, Duduelo, Piranesi, Pedro Lorente, Juan de Juanes, Francisco de Herrera el Viejo, Vicente López, Bartolo Sasó Ferrato, Senén Vila, entre otros. Y referencias a la escuela italiana, francesa o flamenca. Son muchos los nombres de artistas murcianos insignias que aparecieron mencionados, como el escultor Francisco Sarcillo o Roque López, con esculturas de madera pertenecientes a la custodia del corpus de la parroquia de San Miguel, o las obras referenciadas de Mateo Girarte como una virgen con flores, una virgen del Rosario, pintura que servía de bocaporte para la capilla del Rosario del convento de Santo Domingo, obra cumbre de Girarte, que formaba conjunto junto con la pintura Batalla de Lepanto, obra de Juan de Toledo y Girarte, o la escultura de San Antonio de Pauda de Alonso Cano, aportada por la parroquial de San Nicolás. Son muchas las obras que continúan expuestas y custodiadas en la colección permanente del Museo de Bellas Artes de Murcia. Sirvan de muestra que forman parte de tal magno acontecimiento y que hoy día continúan siendo obras de referencia, como el San Jerónimo de San José de Ribera, que responde a las premisas e influencias del naturalismo de Caravaggio, o la tabla de la entraña de Alfonso X el Sabio, de Nicolás de Villazzi, se exhibió la obra de Jesús y la Samaritana. También los 18 fragmentos de pintura mural procedentes del altar mayor, en este caso del desamortizado convento de la Trinidad de Murcia. En la exposición se recoge la importancia de los artistas contemporáneos. Al recién nacido museo destacan, entre otras obras, la obra de Domingo Valdivieso, de Germán Hernández Amores, de Luis Ruy Pérez, o las obras de José Pascual Ibar, como la entrega de Murcia al infante don Alfonso Rey Injudier. En ella, Pascual aborda la temática histórica, así como la vinculación del pasado y a la historia de Murcia. Asimismo, destacan varias obras de Adolfo Rubio. Una de ellas es la pieza de los bebedores, conocido como los mosquetores de Luis XIII, o juego de bolos o una partida de manilla, que nos muestran asuntos huertanos con indumentaria, la pintura de costumbre, que nos hablan de la identidad murciana, de la huerta, de lo nuestro. Despuntan los nombres de autores incipientes como José María Alarcón, Enrique Atalaya, Antonio Meseguer, Federico Mauricio, Manuel San Miguel, entre otros, o el escultor Francisco Sánchez Tapia. Sin duda, los artistas contemporáneos referidos conformaban en la exposición del contraste la base de las colecciones del siglo XIX del museo, uno de los momentos más dorados que ha dado la pintura realizada en nuestra región por los artífices murcianos. El papel de los museos va cambiando con el paso del tiempo, lo mismo que hace su propia definición y funciones, pero sin perder de vista el papel fundamental del servicio público, adaptándose a los tiempos que le deben caracterizar. Los museos desde siempre adquieren, preservan y ponen en valor sus colecciones para contribuir a la salvaguarda del patrimonio cultural, pero su misión hoy en día es mucho más amplia debido a los intensos debates y atendiendo a la diversidad accesible e inclusivo. Los museos fomentan la pluralidad y la sostenibilidad. Este discurso se ha centrado en los hitos de la museología de la década de 1860, pero no está exenta de una mirada parcial. El proceso ha conllevado una selección tratando de no omitir aquellos aspectos claves, obviamente al centrarse en el objeto de la conmemoración del nacimiento de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos Artísticos de Murcia y del Museo Provincial de Murcia y el devenir en esa década. La selección no está exenta de olvido, si bien ha buscado el recordar, ya que el recordar es revolucionario. No debe de ser contado y escrito lo que vamos a conmemorar como sociedad y lo que no debe ser olvidado. En este sentido, el patrimonio de manera individual se relaciona con nuestros recuerdos o experiencias, pero también lo hace de forma colectiva,
relacionándose con el presente, pasado y futuro, explicando una historia. Esta es la historia que les he querido contar, la de unos pocos pioneros en la defensa del patrimonio cultural y que sortearon adversidades en la creación de instituciones y eventos que hoy en día son una memoria de todo. Para concluir, en una conferencia titulada De la sombra a la luz, José Saramago dice: hay que recuperar y mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.